Cobb es la casa genética de pollo de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación y con nuestros expertos creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola. Está comenzando el Cobbcast, el podcast de la cadena avícola. Olá amigos, como estão? Está começando o Cobbcast, o podcast da cadeia avícola. Sejam todos muito bem-vindos. Mi nombre es Luciano Keski. Eu estou atualmente como responsável por el serviço técnico do Pacto Andino. Eu estou há 11 anos em Cobb. Hago um acompanhamento a los gerentes regionais que se quedam em Peru, Bolívia, Equador, Chile, Paraguai e Colômbia. Pero antes de começar nosso chat hoje, é importante recordar que se te gusta Cobbcast, siga-nos em las principais plataformas de áudio, assim como em nosso canal de YouTube. E não te olvides ativar a campanha para que seas notificado quando se transmita um novo episódio. E nesta nova temporada, vamos abordar temas e despejar tus dúvidas sobre pollo de engorde. O tema de nosso terceiro episódio será Puntos Claves em la Gestión Ambiental. E quem está comigo é José Luiz. De acordo, José? Como estás? Hola, Luciano, ¿cómo está? A todos os oyentes acá que estão acompanhando a nós acá neste podcast, nesta terceira temporada, né, Luciano? Hablando de pollo de engorde. Un gusto estar acá con ustedes. Acá estoy José Luis. Yo soy experto de ventilación y pollo de carne de Cobb de Sudamérica y trabajando en Cobb hace 19 años. Antes de esto trabajé en otra compañía por un par de años más. Y acá estamos a nosotros para compartir ideas y tips sobre manejo de pollo. ¿Cierto, Luciano? Certo, José. Muchas gracias, amigo. José, como hablamos, hoje vamos conversar sobre um ponto clave na gestão ambiental, que são manejos de ambiental em los galpones de ambiente climatizado. Sabemos nós outros que é muito fácil cometer erros e muitas vezes nós não temos em conta os pontos claves. E a mim me gostaria, José, que com tua experiência, com todo o teu conhecimento, nos ajude a sacar a dúvida, a que os veterinários, os zootecnistas, os engenheiros, até mesmo as pessoas que trabalham nos galpones tenham, quando te escutam ou quando te miram na pantalla, a ser recordatórios dos pontos claves. Então, por exemplo, José, a mim me gostaria que haga, por favor, um resumo que devemos nós outros nos atentar de uma maneira em geral em manejo de pollo, em las três fases que eu tenho certeza que você vai falar durante a conversação, durante o podcast, que você sempre nos treinamentos para nós outros habla que temos uma fase inicial, uma intermédia e uma final. Então, José, por favor, nos haga tus comentários, tu ponto de vista, que são os pontos mais importantes durante esses três. Um resumo para que empecemos. Sí, Luciano. Eu creio que necessito começar a falar que somos latinos, somos sudamericanos. Então, vivimos em países que não há tanta variação demasiada de clima como há em los países do hemisfério norte, por exemplo, ou totalmente ao sur, onde temos temperaturas muito bajas, em inviernos muito rigorosos de frio, e tampouco temos temperatura de 50 graus como há em los países árabes, por exemplo, que durante o dia há 48, 50 graus. Há uma sensação, a vezes, em Brasil, em Colômbia, em Bolívia, que tengamos mais de 45 graus por la sensação térmica, del calor, de la humedad. Pero
eu gostaria de começar falando que estamos em países ubicados onde a natureza nos privilegia ou nos dá mais chances de ter buenos resultados. Pero, además de isto, não é solamente a natureza que nos favorece. Normalmente, nós latinos hacemos um pouquinho mais de trabalho manual. Nós observamos os politos um pouquinho mais do que em outros sítios do mundo, onde não temos tanta mão de obra dentro das granjas, certo, Luciano? Certo. Muitas vezes, nós observamos um pouquinho mais porque temos um pouquinho mais de gente. Ou não é solamente ter gente para trabalhar mais, ter gente que sabe e que quer ter resultados buenos. Porque não é fácil trabalhar e ter resultados de uma maneira muito fácil, muito sencilla. Há que trabalhar. Então, muitas vezes, em la primeira fase del pollo, e aí a mim gostou muito de la maneira que tu hiciste a divisão entre manejo inicial, intermediário e final. Estamos falando de las 2 primeiras semanas de vida de um polito, 2, 3 semanas, que é a fase inicial. Depois vamos à fase intermédia e depois a fase final, e vamos conversar acá, Luciano, um pouquinho de las fases, as coisas importantes, os tipos importantes que nós ouvimos de los produtores, de los veterinários, de los engenheiros que trabalham. Nós temos a capacidade de juntar los manejos, as coisas, os tips, e aí distribuir isto como manejo para nossas aves, para que expressem seu potencial genético de uma maneira mais positiva possível. Claro, José, de acuerdo. Incluso, José, hasta como una observación, muchas compañías están saliendo del convencional, haciendo el cambio para los presiones negativas, los ambientes climatizados. Y además de eso, es un punto muy importante porque genera muchas dudas. Las compañías, los técnicos aún están empezando con esta nueva tecnología. Entonces, aprovechando, José, esta pequeña introducción que hice a respecto del asunto, yo voy a intentar, junto con usted, lógico que usted va a ser la persona que va a hablar, pero yo voy a intentar ayudar a los oyentes. Vamos, José, dividir nuestro podcast en tres puntos que yo creo que queda más fácil para los oyentes tener en cuenta los puntos importantes. Entonces, vamos por la fase inicial, José, que tiene mucha importancia en el arranque de nuestro lote, la fase más, yo considero una de las más importantes, si no la más importante, que es donde empezamos con las aves en la recepción. ¿Qué las aves jóvenes necesitan? ¿Qué nosotros tenemos que tener en cuenta en las observaciones, en sus comportamientos? ¿Qué puntos, José, en la fase inicial nosotros tenemos que observar? Sí. Luciano, eu creio que nós devemos saber sempre que um polito bebê é pequenito, tem 40 gramas, 34, 40, 50 gramas de peso em primeiro dia em la chegada em la granja. Por isso é muito importante, e falamos isto em um episódio anterior a este com Rodolfo, que falei com Rodolfo sobre o manejo de preparação do galpão e o manejo da primeira semana. Muito importante que um polito bebê tenga una oportunidad de ganar 4,6 veces mínimo el peso de su cuerpo en relación de 0 días, 1 día de vida, hasta 7 días de vida. Entonces, para esta ganancia tan fuerte de desarrollo de su propio peso corporal, hay que ganar peso teniendo las condiciones ideales dentro de la granja. Entonces, para nosotros y para cualquier persona, hay que mirar por todos los comportamientos naturales que un polito bebé debe mostrar para nosotros. Nosotros visitamos la granja y hay que ver el polito bebé totalmente distribuido de una manera uniforme en la granja. Una parte va a estar
comendo, outra parte vai estar bebendo água, outra parte vai estar solamente dormindo, descansando, outra parte vai estar jugando, batendo as alas. Estamos despertos para procurar nova fase de alimento e água. Então, a primeira fase de vida é a magia de isto, é observar o polito para que nos mostre o que tem errado ou equivocado ou correto dentro da granja. Então, muitas vezes, na primeira fase, necessitamos manter o polito bebê em sua zona de conforto, ou seja, ajudá-lo a manter sua homeotermia. Porque um polito bebê hasta 21 dias é um animal que não tem a homeotermia 100% completa. Ou seja, é um animal homeotérmico incompleto. E se é um animal homeotérmico incompleto, há que ter a temperatura ideal e as condições ambientais ideais. Este é o ponto número 1 na primeira semana. Então, o que hacemos para ajudar a isto? Calefação, recebimento com pré-calefação, recebimento com papel, um cuidado extremo com a cortina. E tu falaste aí, a maioria das granjas de Sudamérica são de ambiente convencional, de cortina, tranquilo, que não é de ambiente positivo, ou seja, de ambiente convencional, galpões naturais. Pero são naturais, pero há uma tecnologia. Há a tecnologia das cortinas, que nós vamos abrindo de riba para abaixo à medida que a temperatura se vai subindo. Então, vamos fazendo a ventilação mínima, abrindo a cortina e aí oferecendo mais qualidade de ar para este polito bebê. Então, temperatura e qualidade de ar, é as duas coisas principais, falando de ventilação, falando de ambiente. Claro que não olvidamos de a melhor qualidade de polito possível, a qualidade de alimento, a disponibilidade de alimento, a disponibilidade de água buena, de muitíssima boa qualidade, pero de que adianta a melhor polito bebê, a melhor qualidade de alimento, se não provemos a ele o melhor conforto animal, o melhor conforto ambiental. Então, creio eu que manter o calor do polito, manter isto com a ajuda da cortina, estamos falando em zonas que é mais frio, uma doble cortina, que as duas abrem de riba para abaixo, para manter o calor do polito adentro, manter isto da melhor forma possível, sem aumentar a saturação de água dentro da granja, porque afinal o polito produz água também, com sua respiração. São 30, 20, 40 mil politos respirando. Então, há uma produção de calor pequena, mas há uma produção de calor por el equipo de calefação e há uma produção de umidade. Por isso que nós devemos cuidar do ambiente, da ventilação mínima. Para a primeira semana são as duas coisas principais: temperatura, ventilação, para cuidar da qualidade de ar dentro da granja. Certo, Luciano? Certo, José, excelente, muy buen dato, muy buena la explicación. Y creo que, solo para completar, no podemos perder la capacidad de calentamiento del ambiente, porque, como usted mismo habló, en este momento los pollitos son homeotérmicos, o sea, ellos no tienen capacidad de distinguir caliente o frío. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlos. E é muito importante estar atento a esta fase de arranque. Agora, José, vamos saindo da fase inicial, indo à fase de transição, né? que é a fase que se queda entre a inicial e a fase final. E nós podemos muitas vezes falar de uma fase intermédia, onde muitos das companhias subestimam o calentamento e não têm um cuidado não têm um cuidado com a parte de ventilação. Então, e é uma fase que você mesmo falou que está saindo está começando a ter uma capacidade de distinguir zona caliente, zona fria. Então, a fase intermédia, José, que pontos que você pode nos brindar com o conhecimento que é importante ter em conta para manter
el arranque inicial que tuvimos y que hicimos bien hecho. Sí. Luciano, en la primera semana es muy importante porque hay el inicio de formación de los órganos, ¿cierto? El corazón, el sistema esquelético, la musculatura, pero este desarrollo sigue para más adelantado. A medida que el pollo va creciendo, va teniendo más exigencia para los órganos internos. Entonces, el esqueleto, la musculatura, el corazón son formados en principio. Pero principio significa también la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana es un desarrollo como si fuera una curva de aceleración de crecimiento que se va subiendo, subiendo, subiendo hasta que el pollo llegue con 3 kilos. Esta fase intermedia, muchas veces nosotros olvidamos que un polito aún es un polito. Muchas veces no hay empenamiento antes de 25 días. Un pollo hay en completo emplume solamente después de 30 días. Entonces, siempre hablamos que un polito de 21 días es un polito. Entonces, ¿o qué cuidamos nosotros con un polito de 21 días cuando estamos en fase intermediaria? Hay que tener calidad de aire, ventilación, todo, pero un polito no tiene emplume aún. Entonces, hay que cuidar de tamaña ventilación que podemos proveer a él. Entonces, estamos hablando de 3 semanas, 21 días. 21 a 25, 26 días, es una fase intermediaria que muchas veces nosotros olvidamos que hay que calentar. Entonces, muchas veces subestimamos el calor de verano, el calor de la temperatura alta durante el día, pero durante la noche aún es frío. Sabemos que en invierno, que tiene temperatura más baja, o depende del país que estamos, invierno, verano, no importa, si está frío, hay que calentar. La fase intermediaria, mucha gente apaga el sistema de calefacción y ahí estamos despreparados para una frente fría que puede llegar y tener frío dentro de la granja. Entonces, muchas veces, Luciano, estamos con 10 días, estamos trabajando con la cortina bajando a medida que se va subiendo la temperatura. Vamos aumentando la ventilación mínima por la cortina lateral, hacemos una mezcla entre abre la cortina en la derecha y abre la cortina en la izquierda del galpón. Cuando el viento choca por la cortina, hay que asegurar la cortina un poquito más cerrada. Este manejo de abrir en grados es el manejo de ventilación en ambiente convencional. El equipo más importante es la cortina. Y es importante también para la fase intermediaria, ¿cierto, Luciano? Que tú hablaste ahí. Esta fase intermediaria, un pollo aún es un polito, entonces hay que cuidar del exceso de ventilación y hay que cuidar también en la falta de ventilación. Muchas veces con 3 semanas un polito soporta 2 metros por segundo de velocidad de viento tranquilo. 1,5, 2 metros por segundo con 21 días no es un problema para un polito. Es un problema 2 metros por segundo para un polito bebé de 3 días de vida. Aí não suporta 2 metros por segundo. E da mesma forma, vamos falar, creio que tu vas me perguntar sobre a fase final. Aí, na fase final, sim, há que ter ventilação e vamos falar disso. Então, para resumir, a fase intermédia é uma fase que aún necessitamos de calefação, aún necessitamos de controle de velocidade de vento sobre as aves que não têm emplume completo. Então, esta fase de emplume incompleto aún es una fase de cuidado con exceso de ventilación. ¿Y cuál es la observancia que nosotros hacemos? La misma manera de observación en la primera semana, Luciano, nosotros debemos observar el manejo de pollo en la segunda también, en la tercera, en la cuarta. Saber que el pollo está se movimentando, se distribuyendo 100% en toda la extensión de los metros cuadrados de la granja. Entonces, es muy importante observar para saber que un polito quer se alimentar. Recuerda, Luciano, cuando hablamos con un profesor, Marcos Macari, acá de Brasil, un profesor de la Universidad de Jaboticabal, en São Paulo, cerca de mi casa, donde vivo acá, y este señor habló sobre sus trabajos de frecuencia, de ida, de procura de un polito hasta el comedero, el bebedero. Y hay otros trabajos de la Universidad de Athens, por ejemplo, que el profesor Michael Kisarik de Athens, junto con Brian Farshaw, también hace trabajos en la Universidad de Athens.
ellos medieron la frecuencia que un polito va a comer o beber. Y te explico en resumen esto. En la primera semana, un polito va 2-3 veces por hora comer y beber. Si va a beber, después va a comer. En la segunda semana se va 2 veces, 1 vez por hora. En la tercera, 1 vez por hora, un polito levanta para comer. Y después descanse nuevamente. Entonces, estamos hablando de una fase intermediaria donde un polito bebé de 21, 25 días, ali 18, 25 días, el polito levanta una vez por hora. ¿Qué pasa si en aquella hora que está con fome, con hambre y hay que beber, si no tiene las condiciones ambientales, si está frío o si no está si no está dentro de la granja? El polito se va a levantar, pero va a observar que está frío y ali se queda 1 hora más, 2 horas más parado. Entonces cabe la observación para saber, está calor, está frío, vamos a ventilar, no vamos a ventilar, vamos a prender los equipos de aspersión o no vamos a prender, de acuerdo con la observación del comportamiento del polito. ¿Cierto, Luciano? Certo. José, solo una duda para aclarar a los oyentes. Cuando usted habla de los manejos de cortina en galpones con ambientes positivos, ¿aún está correcto los conceptos de manejar 1:4? O sea, donde tenemos la incidencia del viento abrir 10 centímetros, un ejemplo, y el lado contrario del viento abrir 40 centímetros, o sea, 1:4, para que no tengamos una pérdida total del calentamiento, del clima que se quedó en el galpón. Sí. Yo creo que es un manejo físico natural que hacemos nosotros. Estamos en un galpón que tiene un sentido leste-oeste, ¿eh? de sentido, pero el viento predominante viene del sur. Entonces, la fase, el lateral del sur, trabajamos con la cortina un poquito más levantada, una abertura pequeñita. Tú hablaste de la relación de 1:4, o sea, a favor del sentido del viento predominante, abrimos, por ejemplo, 10 centímetros cuando tenemos que empezar a abrir. El lado opuesto abrimos 40 centímetros, 4 veces más. Y ahí vamos trabajando de esta proporción. Se va calentando 32 grados la temperatura deseada para un polito en primera semana. En la tercera semana de vida de un polito, por ejemplo, una temperatura deseada es 27 grados, por ejemplo, 27 grados en la tercera semana. ¿Qué hacemos cuando la ventilación la temperatura está por debajo de 27 grados? Hacemos ventilación mínima, abriendo la cortina poquito, 10 centímetros, 40, 20 centímetros, 80, el otro lado, y ahí vamos abriendo a medida que la temperatura se va subiendo. En ambiente controlado, hacemos esto con el extractor y la abertura de los índices de las ventanas o abertura del túnel. Y ahí hacemos de la misma manera. La temperatura se va desgarrando, se va subiendo, 27, 28, hay necesidad de hacer ventilación más fuerte, prendemos más extractor, uno más, y vamos abriendo la cortina del lado opuesto del túnel, haciendo proporcionalmente la abertura de acuerdo con la necesidad de retirada de calor que esta fase intermediaria nos obliga a hacer. Entonces, muy importante observar y decidir o qué hacer con el equipo, con el equipamiento disponible, si fuera convencional, con cortina, si fuera con un extractor y ambiente controlado, y ahí vamos gerenciando el manejo correcto para las aves. Perfecto, José. Gracias por la ayuda. José, entonces ya hicimos la fase, los manejos iniciales con temperatura, para lograr buenas ganancias de peso. Después vinimos en una fase intermedia, que es donde tenemos que mantener el trabajo que hicimos, o que ya estamos haciendo en la recepción para lograr los pesos, el desarrollo del pollo que buscamos. Y ahora, José, en la parte final, que nosotros hablamos que sería el tercio final de nuestro trabajo, ¿ok? ¿Cómo yo hago? ¿Qué puntos tengo que tener en atención con ventilación, con control de humedad, respeitando siempre la necesidad de las aves en las últimas semanas
porque tenemos que sacar el calor. Usted siempre habla que la producción de calor, el final del lote, el final de la vida, la producción de calor que el pollo produce es muy, muy alta. Y nosotros tenemos que sacar este calor para mantener un conforto térmico en los galpones, para mantener los buenos trabajos que hicimos en la fase inicial y la fase intermedia. Entonces, ¿qué puntos, José, tenemos que tener en cuenta? ¿Qué puntos que tenemos que observar para que tengamos éxitos en la fase final de nuestro lote? Sí, usted habló muy bien, Luciano. La generación de calor para un pollo en la fase final, donde el corazón, los músculos, los órganos van a ser exigidos. Muchas veces tenemos una mortandad por morte súbita, por ejemplo. ¿Qué es una mortandad por morte súbita? Sí, es calor o una humedad relativa muy alta. Las dos cosas son principales, ¿no? Calor y humedad. Cuando un pollo está con 3 kilos, está con una humedad y un calor infernales muy altos. Y ahí sí se puede morir. Muchas veces se muere porque no hay ventilación. Muchas veces se muere porque tiene exceso de humedad y el aparato superior del aparato respiratorio superior superficial no tiene capacidad de hacer la pérdida de calor por tanta humedad que tiene dentro de su aparato respiratorio superior. Entonces, estoy hablando de esto, Luciano, porque sacando una cuenta acá en mi calculadora enquanto tú hablabas, estamos hablando de 30,000 pollos, cada uno de ellos con 3 kilos, 2,5 kg, 2,5 kilos. Estamos hablando de casi 2 millones de BTUs de calor por hora. Isto estamos hablando de 80% del calor del galpón es producido por sus propias aves que están allí ubicadas. Entonces, Luciano, los dos puntos principales de manejo en la fase final: hacer ventilación con ventiladores cuando estamos hablando de ambientes convencionales, o extractores cuando estamos hablando de ambiente tecnológico, en galpones de ambiente controlado. Entonces, algunos tips acá, Luciano. Tú hablabas de esto cuando visitaba usted. Hay que poner un abanico, un ventilador de 36 pulgadas para cada 60 metros cuadrados. Hay que poner extractores para proveer 3,5, 4 metros por segundo de ventilación, medido a 1 metro de alto desde el piso con el anemómetro. Hay que medir 4 metros por segundo en un galpón de 150, 165 metros de largo. Entonces, el ventilador en un galpón convencional, el manejo de cortina, y ahí se puede hacer un túnel positivo, cerrando la cortina, por ejemplo, en galpones totalmente en zonas calorosas. Podemos hacer un túnel positivo con los ventiladores, desde que tengamos ventiladores suficientes. Estamos hablando ali, mínimo, un ventilador, un abanico, en español creo que es abanico, ¿no? Un ventilador para cada 60 metros cuadrados, ubicado de una manera recta, así, 90 grados, para que haga un flujo positivo, un caudal de viento positivo. Entonces, punto número 1 de un galpón de convencional o de presión estática negativa o ambiente controlado, el punto número 1 es ventilación. Arriba de 26 grados hay que prender ventilación, y cada vez que tú tengas un poquito más de viento, ¿no?, ubicado, extractor más, tú vas proveyendo velocidad de viento a cada 0,5, 0,4, 0,3 grados de temperatura a más. Entonces prende un extractor más, 2, 3, 4, hasta que tenga 100% de su ventilación con 27 grados, 100% prendido. Y después de esto, después de velocidad de viento, porque un pollo necesita perder calor por convección, por el aire pasando por su cuerpo y retirando el calor producido por cada cuerpo que está ali ubicado. Entonces, ventilación, la primera etapa. Si tú estás con 28 grados, 1 grado arriba de la temperatura que prendeu todo el viento, tú vas a utilizar ahora la herramienta de disminuir la temperatura del aire con el aspersor o el panel evaporativo. Si tú tienes panel evaporativo, prende todos los extractores con 27, 27,5
Com 28,5 prende o painel evaporativo. Aí podemos fazer um ciclo on-off, 1 minuto on, 3 minutos off. E com 1 grado arriba da temperatura que prendemos o painel, aí sim podemos prender os aspersores, que é a última etapa, o último componente como ferramenta. O exército todo está para tentar bajar a temperatura produzida por uma ave, retirando o calor de dentro da granja para fora. Zé, que opinas você a respeito de ter aspersores em galpões já climatizados e também em galpões com pressão positiva? Os aspersores ajudam a diminuir a temperatura, a bajar a temperatura? Qual é tu ponto de vista disto? Sí. Los paneles evaporativos y los aspersores, estamos hablando de una refrigeración, un arrefecimiento por evaporación de las partículas de agua del ambiente. Entonces, los paneles evaporativos la palabra es panel evaporativo, hace evaporación. Okay. Y un aspersor también lo hace una evaporación adiabática. O sea, utilizamos la agua en forma física de agua y cambiamos esta agua por el estado de vapor. Eso significa evaporación. Este aire evaporado se queda liviano y los extractores y el ventilador está allí para sacar esta agua de vapor, en forma de vapor, para fuera de la granja. Entonces, sí, en importancia, Luciano, todos los galpones de ambiente controlado deberían tener un panel evaporativo bien dimensionado, y la segunda herramienta es un aspersor. Si la temperatura está 28 grados y logramos bajar la temperatura con este equipo, panel evaporativo, solamente el panel evaporativo trabajando mucho bien ya es una herramienta suficiente. Pero estamos hablando de Santa Cruz de la Sierra, estamos hablando de ciudades calorosas, estamos hablando de Lima, estamos hablando de São Paulo, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de verano, de calor. Entonces, a mayoría de las granjas, sí, las granjas modernas tienen las dos herramientas posibles, panel evaporativo y aspersor. Si estamos arriba de 29 grados, 30 grados, hay que utilizar aspersores también. Solamente el último cuidado, Luciano. Aspersores y panel evaporativo deben estar apagados cuando la humedad arriba de 80% ya es un peligro para que nosotros utilicemos más humedad do que la naturaleza ya nos está provendo. Entonces, prende una luz amarilla cuando la humedad dentro del galpón se queda con arriba de 80%. No hay manera de prender más panel evaporativo, tampoco aspersores. Hay que solamente hacer ventilación para bajar la temperatura. Porque, además de esto, si tú prendes más humedad do que tenemos en la naturaleza, tú vas a saturar el ambiente dentro de la granja y no hay manera de disminuir la temperatura si estamos con la cantidad de agua saturada en cada metro cúbico dentro de la granja. Certo, Luciano? Foi alguns tips que recordei aqui sobre este tema que perguntaste. No, excelente, José. Muchas gracias. Quedó claro, quedó muy claro. Quedó muy, muy claro. Amigos, así terminamos nuestro tercer episodio de la temporada Pollo de Engorde. Muchas gracias por participar, José Luis. Siempre es muy bueno te escuchar, siempre es muy bueno quedar con estos tips en nuestro día a día, porque siempre nosotros somos preguntados, nosotros necesitamos ayudar los clientes, los técnicos. Entonces, una vez más, José, muchas gracias por la ayuda. Sí, Luciano, un gusto estar acá contigo, amigo. Un gusto estar aquí hablando en más este episodio del Copcast para todos los oyentes que nos acompañan ahí, ¿no? Entonces, hablamos un poquito de manejo de pollo de ventilación desde la fase inicial, pasando por intermediaria y por la fase finales. Fue un gusto aquí estar nuevamente con usted, Luciano. Un gusto ahí poder participar de esta organización. Y agradecemos aquí al Guto y al Moacir que nos acompañan ahí por detrás de la pantalla en la técnica. Gracias a todos.
Graças, verdade. Muchas gracias, Guto y Moacir. Por supuesto, amigos, me gustaría también agradecer a todos los que han estado siguiendo el Cobcast, que es un lugar para que compartamos nuestra experiencia y respondamos cualquier pregunta sobre el mundo avícola. Y si tienes alguna duda, envía tu consulta en nuestras redes sociales. Te responderemos lo más pronto posible. Amigos, para el próximo episodio de esta temporada estarán acá con ustedes la doctora Jennifer Torres y el ingeniero Winfried Bacher, charlando sobre cómo elegir el equipo para su granja. Es un tema muy importante para la continuidad de la compañía, para los mejores resultados, para obtener siempre lo mejor. Es muy importante tener en cuenta qué equipo vamos a poner, qué equipo vamos a comprar. Entonces, no olviden de participar, de escuchar el próximo episodio de nosotros. Y también, amigos, solamente recordar que Cobcast estamos haciendo ya desde el año 2021 y nosotros dividimos nuestro programa en tres blocos. Que hablamos la primera participación de nosotros hablamos de reproductoras, después hablamos de planta de incubación y ahora estamos haciendo la parte de pollo de engorde con José Luis. Entonces, gostaríamos una vez más de agradecer a los oyentes y nos vemos en un episodio próximo. Está comenzando el momento de bienestar animal para los gestores de la cena avícola. Instale un ducto de aire que evite que algunos obstáculos dirijan el aire frío al piso. Esto puede resultar en suelo y aire frío, que afectan negativamente la comodidad y bienestar de las aves. En el chequeo diario de los lotes, verifique que los inlets se abren uniformemente y observe el comportamiento de los animales cerca de ellos. Si se amontonan cerca de las paredes del galpón, puede que el aire frío esté bajando directamente sin mezclarse primero con el aire caliente. Escuchaste Cobcast, el podcast de la cadena avícola.